Vamos a conversar con nuestro invitado este tema y otros, con el economista Carlos Marx Carrasco, ex ministro de Trabajo y ex director del SRI. Economista, buenos días, gracias por aceptar conversar con Ecuador en Directo, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme, es un gusto, es un verdadero honor Le voy a compartir pedir con la... que se haga hacia la izquierda, sería. Es un poquito más, un Ahí, poquito más. Bueno, ahí, economista. Economista, bueno, ahí estaba leyendo el comunicado de la Revolución Ciudadana que se aprobó una prohibición donde los legisladores, el presidente de la República, hasta el 4º grado de consanguinidad, no sean beneficiarios de esa remisión tributaria. Aquí no entraría la Corporación Novoa. en buena hora que un grupo importante de asambleístas ha logrado que se incluya en el informe para el primer debate esta salvedad, pero más allá de que aquel logro se haya dado, a mí en general sí me preocupa la reiteración de esta medida de amnistía o remisión tributaria. Por definición, las amnistías atentan gravemente contra la cultura tributaria. Debo recordar que ya esta sería, me parece que la 7ª amnistía o remisión tributaria a partir de la aplicada en el 2008, pero quisiera aclarar un asunto. En la amnistía del 2008 solamente se dieron sobre deudas que estaban en etapa de litigio, de impugnación, y no sobre deudas que estaban en firme, porque aquellas que ya están, como quien dice, oleadas y sacramentadas, lo único que queda es al SRI cobrar y al contribuyente pagar. Espero que esta vez no se incluya la remisión, las deudas que están en firme, aquellas hay que cobrarlas. Bueno, decía que se atenta gravemente contra la cultura tributaria porque como que ya espera el contribuyente un periodo razonable, según ellos, para que se aplique una nueva amnistía tributaria. Pongamos un ejemplo que nos va a permitir entender lo que significa este hecho. Una deuda inicial de $100. Esa deuda generada ya a través del proceso de determinación tributaria practicada por el SRI, asunto que también hay que tomar en cuenta, no es 100% probable que se detecte al contribuyente la trama de evasión, pero supongamos que la administración tributaria detecta la diferencia a pagar en favor del SRI. Tiene un momento para interponer un reclamo administrativo. Negado que sea el reclamo administrativo, pasa a impugnación. Impugnación tiene un primer momento en el Tribunal Fiscal, luego pasa a casación y eventualmente incluso pasa a la Corte Constitucional. En promedio, todo este vía crucis tarda entre 5 o 6 años, en promedio. Los $100 de deuda inicial al término de 6 años, aplicando el costo del dinero, el costo en el tiempo, la tasa de interés, con recargos de interés y multas, habría llegado a $300. La amnistía significa que los 200 le perdonan y paga solo los 100. Digamos que paga los 100, 200 y ya no paga. Pero hay que tomar en cuenta que esos $100 que está pagando en el año 6º de la generación de la obligación tributaria, en términos reales, solo representan más o menos unos $60 o $70. Es decir, que el contribuyente evasor está utilizando dinero que le pertenece a la sociedad durante un tiempo gratuitamente. En términos reales, los $100 se han convertido en $60 o $70. Y como esta práctica se reitera, esta sería la 7ª remisión. Definitivamente, aquellos contribuyentes que son apegados a violentar la ley, las reglas,
y que están cercanos a la evasión tributaria se ven incentivados a seguir evadiendo. Debe ponerse un candado definitivo y prohibir las remisiones. Nunca más. Economista, esto de las remisiones tributarias como que se está haciendo una cultura para algunos empresarios. Esperan a ciertos gobiernos de derecha para que les apliquen una remisión tributaria. Y con respecto a la remisión que se generó en el año 2008, allí las deudas en firmes tenían que pagar el total de la deuda. Por supuesto que sí, tenían que pagar el total de la deuda. De ahí que no les gustó mucho y la recaudación alcanzó más o menos a los 170 millones de dólares en aquel entonces. En la remisión del 2015 se recaudaron cerca de 1.000 millones de dólares. En el 2018, más o menos 1.200 millones de dólares. Pero el total perdonado durante las 7 remisiones, hay unas remisiones de menor cuantía, aquellas aplicadas a raíz del terremoto en Esmeraldas, en Manabí, y también hay una remisión para el Azuay. Estas son realmente parciales, muy de cuantías inferiores, pero en general las remisiones le han costado a la sociedad más o menos 6.000 millones de dólares. Por lo tanto, yo creo que está de poner punto final. Si bien en la ley se contempla que aquel contribuyente que se habría beneficiado durante 10 años siguientes no podrá beneficiarse otra vez. Pero no es descartable la posibilidad de que aquel contribuyente se tome su tiempo y espere los 10 años para acogerse a una nueva remisión. Lo que debe es colocarse un candado definitivo, porque ahí mejorará la cultura tributaria. El contribuyente sabe que lo que tiene que pagar se ajusta a la ley y a los tiempos legales también. Economista, esos grandes deudores de impuestos, ¿por qué no pagan esos impuestos? Porque no quieren, esperan una revisión tributaria, guardan tal vez el dinerito ahí que tienen que pagar esos impuestos en una cuenta de ahorros y lo ponen a ganar intereses y después esperan que el Estado, papá Estado, les dé un subsidio para no pagar esos intereses. En muchos casos así ocurre. En otros, el contribuyente ya no tiene cómo pagar porque el valor patrimonial se ha esfumado. Puede también ser esto resultado de una planificación tributaria nociva. Puede ocurrir así, pero si es que miramos el inventario de deudores, vamos a ver que actualmente de los 2.100 millones aproximadamente de deuda en firme, de los 2.100 millones, aproximadamente 500 millones corresponde a los 10 más grandes deudores. Muchas veces se dice cientos o miles de contribuyentes se acogieron a los beneficios de la remisión, pero no se dice que el 90% aproximadamente del grueso del perdón corresponde a grandes empresas o a los llamados grupos económicos o grandes contribuyentes. La mala práctica de no pagar completo y a su debido tiempo, yo creo que es un problema que entorpece las posibilidades de recaudación eficiente y desde luego la no recaudación. La CEPAL estima que un 7% del PIB se estaría evadiendo en Ecuador. Si a esto sumamos el 6% aproximadamente de gasto tributario, estamos hablando el año 2021 fueron 6.300 millones de gasto tributario, el 2022 son 5.000 millones de dólares. Entre evasión y gasto tributario podría hablarse de unos 11 o 12 puntos del Producto Interno Bruto que tanta falta hace. A propósito, creo que es hora también de una revisión exhaustiva de la pertinencia social, económica, ética y moral del gasto tributario. No todo lo que debe estar ahí creo que corresponde. Hay algunos rubros del mismo que deberían ser eliminados. Economista, usted dice el 11% del Producto Interno Bruto. ¿A cuánto estamos hablando en millones al año?
Bueno, eso sería aproximadamente 12 mil millones de dólares aproximadamente. Si es que tenemos un PIB del orden de 20 mil millones, el 10% serían 12 mil, el 11 como 13 mil millones de dólares, repito, según estimaciones del propio SRI en cuanto al gasto tributario y según estimaciones de la CEPAL en cuanto a la evasión. Sí, con eso se solucionan los problemas económicos que tiene el país. Bueno, así es, pero hay que reconocer las dificultades que hay en el camino, sí, de recortar el gasto tributario, para algunos llaman subsidios, para otros llaman incentivos. Entre subsidios e incentivos creo que amerita una revisión profunda. Yo estimaría que sin mayores complicaciones sociales, sobre todo, se podría reducir unos 1.500 millones del gasto tributario y con una eficiencia mayor de la administración tributaria y mejor sistema y quitando estos poros que la propia ley prevé, como la amnistía tributaria, se podrían en el plazo de un par de años, quizá 3 años, mejorar la recaudación en el orden de unos 1.500 o 2.000 millones. Imagínese usted que a noviembre del 2023, los ingresos, a noviembre del 2023, los ingresos devengados de conformidad con el presupuesto general del Estado alcanzan a 13.250 millones de dólares. Y a noviembre del 2014, los ingresos devengados generan 13.324 millones. Es decir, prácticamente el ingreso devengado, léase, recaudación tributaria del 2014, es el mismo que el 2023. Han transcurrido 10 años y no ha aumentado la recaudación tributaria en términos nominales siquiera, tomando en cuenta la tasa de crecimiento de los precios o de inflación, más el crecimiento, aunque bajo, pero crecimiento al fin durante los últimos años del PIB y las normas que han aumentado la tarifa o han creado impuestos. Yo creo que no puede ser posible que se haya congelado la recaudación tributaria. Es importante ajustarse con más propiedad al artículo 300 de la Constitución de la República, que marca los principios rectores de la tributación: progresividad, priorización del impuesto directo, suficiencia recaudatoria, simplicidad administrativa, etcétera, etcétera. Solamente basta mirar y poner en práctica constructiva el artículo 300 de la Constitución de la República. Economista, ¿y por qué el expresidente Guillermo Lasso nos decía que su gobierno era el que más impuesto había recaudado en la historia de la República? Bueno, ahí están las cuentas. Es cuestión de que considere cuáles son los... Mire, que eliminó buena parte de los incentivos de las rebajas tributarias para personas naturales. Recuerde que se creó un impuesto patrimonial, que ha habido una contribución por una sola vez, es decir, que han habido aumentos legislativos en la tributación. Sin embargo, la recaudación no se ha incrementado. Yo le estoy dando la cifra. Es posible que este año termine la recaudación tributaria representando cuando menos unos 400 millones menos que el año anterior. Y es probable cuando el próximo año, el 2024, ya no se cobren esos impuestos temporales, es posible. Hay analistas que sitúan en 900 o 1.000 millones la reducción prevista en la recaudación para el año entrante. Mucho más si es que entra en vigencia la reducción del ISD prevista para el 31 de diciembre de este año, en 1,5 puntos, me parece, asunto que es contraindicado dada la estructura de la economía ecuatoriana y dada su sistema monetario, que es dolarizado, de pronto. Y esa pudo haber sido una medida razonable, una medida adecuada para
defender la propia dolarización, para defender la producción nacional y para impedir que por un quítame las pajas salgan las divisas del país. Yo creo que hay que gradualmente subir o volver el ISD al 5%. Dio muestras de que sí sirve como medida regulatoria y no solo como medida recaudatoria. La dolarización puede verse en problemas si es que los capitales, las divisas, salen sin que nadie diga esta boca es mía. Economista, en este panel me acompaña Gustavo Jiménez, que tiene inquietudes también para usted. Gustavo, buenos días. Buen día, Jaime. Buenos días, economista Carrasco. Escuchando atentamente su análisis, me cabe la siguiente pregunta. Ya en el 2018 y en el 2021, un gran sector industrial se benefició de estas remisiones de pagar impuestos. Con esta ley, ¿ellos también se acogen? Bueno, naturalmente que la previsión sería de carácter general. Todos podrían acogerse, excepto aquellos que tengan esas relaciones de parentesco que se habría incorporado en el informe para el primer debate. Pero todos absolutamente, incluidos los pequeños contribuyentes, el RIMPE y más también se estaría sometiendo a la aplicación de la remisión. Naturalmente esto va a complicar la situación de la recaudación. Se estima que podrían obtenerse cerca de 900 millones de dólares, que junto con otras medidas podría más de 1.000 millones ser. Yo creo que no están tomando en cuenta la autorretención que deberán aplicar los grandes contribuyentes de hasta el 3%. Estaba previsto en el proyecto. Le escuchaba a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico que estarían bajando la autorretención. Esa medida me parece razonable. Incluso debería discutirse la posibilidad de retornar al anticipo mínimo, porque todavía queda un universo significativo de contribuyentes que tienen la mala costumbre de no pagar a su tiempo y todo completo. Por lo tanto, para ese tipo de contribuyentes el impuesto mínimo funcionó un importante papel fortaleciendo la cultura tributaria. El reintegro del IVA para los sectores inmobiliarios, que pretende de alguna manera que generar más empleo, es obvio que va a beneficiar a un grupo específico. Pero la pregunta es, ¿usted cree que al favorecer a estos grupos inmobiliarios, los planes habitacionales van a bajar de costo? Al principio se decía que iba a bajarse el IVA del 12 al 5%. Se cambió por este mecanismo de devolución solo para planes de vivienda. Podría estar razonablemente bien la medida, siempre y cuando el beneficiario de esa devolución de IVA sea el consumidor, sea el cliente, sea el que compra la vivienda. Si es que, por ejemplo, el peso del uso de materiales de construcción en la vivienda es del 40%, desconozco con precisión cuánto sea, pero para el ejemplo, 40% el costo de materiales de la construcción. Si a ese 40% le bajan el 12% del IVA, estamos hablando 4.8%. Es decir, que si una casa, un departamento se vendía en $100,000, ahora debería venderse en 95,200, restando los 4,800. Y también debería reflejarse en el estado de resultados, es decir, pérdidas y ganancias, y consecuentemente aumentar el impuesto a la renta. El Estado pierde IVA, recaudación de IVA, pero gana impuesto a la renta por mejorar las condiciones económicas del sector de la construcción. Y los ciudadanos se benefician de la reducción de precios. Habría que ver aquello. Es decir, siempre que se aprueba un incentivo, yo creo que el Estado debe beneficiarse que exista un informe sobre el desempeño, es decir, sobre el cumplimiento cabal
resultados de desempeño es lo que se demanda siempre cuando el Estado generosamente o no entrega este tipo de incentivos. Economista, y en el sector energético, esto de la exoneración de impuestos a la renta va a beneficiar de alguna manera al país, o lo que se pretende con esto es de alguna manera privatizar esos sectores? En el horizonte cercano, si es que no hay una organización de la sociedad civil y de política también, si es que no hay un detente a la arremetida privatizadora que parecería venirse, sobre todo con el propio proyecto, con las APPs. Pedro Páez lo dijo con mucha propiedad y con mucha claridad, podrían sobrevenir momentos duros de privatización. Y en el sector energético, en el sector eléctrico particularmente, la idea sería, y ya les falló el establecimiento de ese fideicomiso para garantizar que los ingresos vayan en primer lugar, rompiendo toda jerarquización, toda prioridad que vaya a los inversionistas privados. La idea es que cuando interviene el sector privado en el sector estratégico que está reservado para el Estado, para el sector público, y solo por excepción al sector privado, pero si se da, ocurriría que lo que inmediatamente vendría es la revisión de tarifas, incrementando las mismas, ya que el sector privado, por definición, no es filántropo y lo que busca es la máxima rentabilidad posible. El Estado, en cambio, busca sobre todo rentabilidad social y no precisamente rentabilidad financiera. El riesgo de la privatización, sobre todo, es de carácter ambiental y de carácter social, porque las tarifas, los precios tenderían a incrementarse. De esta manera, economista, se puede pensar que esta primera propuesta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional podría tener quizás una salida viable para que se pueda aprobar. ¿Usted cree que puede hacer eso? Bueno, yo creo que el panorama político, el ambiente está dado como para que se apruebe con revisiones, con correctivos, como para que se apruebe el proyecto. El ambiente no da para otra cosa, pero ojalá se incluyan temas de la remisión. Veo que no va a ser posible que digan, no, la remisión va porque va. Ese ajuste es importante, que se coloque un candado definitivo, podría ser una opción interesante también. El incentivo para el empleo joven, yo creo que al ampliar para todos es correcto, aunque hay que recordar que en el COPS, en el Código Orgánico de la Producción, ya está contemplado el incentivo para generación de empleo. En general, las zonas francas, yo no tengo mayor esperanza sobre su eficacia, sobre su eficiencia y sobre que sirvan para mejorar la macroeconomía nacional, sino que las zonas francas fundamentalmente están hechas para beneficiar a unos cuantos en materia tributaria y en materia de precarización laboral. Como ya se está evitando la precarización laboral, me parece importante aquello, y como la tributación habrá que ver, incluso se estaría permitiendo que vendan el 20% de su producción internamente, de todas formas habría con ese 20% una competencia desleal frente a los otros empresarios, a los otros contribuyentes que se rigen por las normas regulares, por la normalidad legislativa, en tanto que las zonas francas tienen estos beneficios. Y en buena hora también que se haya quitado la participación unipersonal en las zonas francas. Era inaudito pretender que un solo empresario, una persona natural, se asiente en una zona franca, él solito. Absurdo me parecía. Entonces, todo parece indicar que la ley se aprobaría por un amplio margen, es lo que estoy viendo en el panorama político. Si es que los ajustes se dan, ojalá así ocurra. Igualmente me parece importante que se haya quitado ya
este impuesto a la enajenación de bienes inmuebles, que podía ser un despropósito y podría ser tremendamente gravoso. Mejor, si se pretende cobrar la plusvalía, yo creo que sería significativo que por ley todos los municipios tengan la obligación de establecer una debida ordenanza técnica respecto a la contribución especial de mejoras, que es precisamente lo que permite que los inmuebles ganen de valor, ganen de precio y se beneficien de la llamada plusvalía. En ese sentido, los municipios deberían directamente cobrar la contribución especial de mejoras, como ocurre aquí en Cuenca. Y si es que luego de cobrada la contribución especial de mejoras, además viene un impuesto, podría estar reñido este hecho con la doble tributación, asunto que no corresponde. Entonces, en buena hora que se haya quitado para el informe esta tributación adicional a la venta de bienes inmuebles. Las expresiones del economista Carlos Marx Carrasco, ex director del SRI y ex ministro de Trabajo. En función de esto, economista Carrasco, de aprobarse la ley en el que ya se está pidiendo inclusive un aumento del salario básico unificado para el próximo año, ¿usted cree necesario también reformar en lo laboral la ley? A mí me parece que el cuento de que tiene 80 años y no sé cuánto el Código de Trabajo es solo un cuento, porque lo que pretenden es quitar echar al tacho las llamadas conquistas laborales. La estabilidad, por ejemplo, se pretende acabar con ella. Se pretende dejar que los salarios sean más bajos en términos reales. Esa es la idea. Que exista una verdadera precarización laboral. Si ese es el intento del nuevo Código de Trabajo y no precisamente colocarlo a la altura de los tiempos, sobre todo en virtud de los cambios tecnológicos, esa es otra cosa. Pero acabar con las conquistas laborales, definitivamente no estoy de acuerdo. Y el sector productivo, llamado así, el sector empresarial, yo creo que debe tener plena conciencia de que la generación de empleo depende de la producción. Y la producción no depende precisamente de la oferta, en ese sentido, de las políticas de oferta, depende fundamentalmente de las políticas de demanda. El problema que tiene Ecuador es un problema de escasa demanda agregada que se convierte en demanda efectiva en términos keynesianos. Convertida esta en demanda efectiva, el sector productivo se reactiva solito. Y eso es lo que esperamos. ¿Y cómo se puede conseguir la reactivación? A través de una política contracíclica del Estado, una política fiscal expansiva que sobre todo invierte en obra e infraestructura pública. Aquello genera empleo y genera demanda agregada. Cuando aumenta la demanda agregada, el aparato productivo dice, muy bien, ahora sí, por fin tengo quien me compre, voy a producir alimentos, voy a producir zapatos, voy a producir camisas, etcétera, etcétera, porque ya tengo quien me compre y con qué me pague aquel que me compre. Es decir, hay que atacar a la crisis, a la recesión económica por el lado de la demanda sobre todo y no por el lado de la oferta como ocurre o ha ocurrido durante estos últimos 6, 7 años. Economista, finalmente de mi parte, quisiera conocer su criterio respecto a unas voces que ya están haciéndose presentes respecto al tema de los subsidios. Hay quienes están pidiendo que ya se eliminen los subsidios. Sin embargo, el presidente ha dicho que esta ley propuesta en la Asamblea y que ahora depende de que hayan consensos, lo que hace es más bien potenciar esos puntos álgidos respecto a seguir subsidiando, sobre todo el tema de los combustibles. ¿Usted cree viable que en este año de transición se tome una decisión a ese nivel de quitar subsidios en ciertos sectores? Yo creo que esa medida sería, ante todo, socialmente injusta, por decir de alguna manera.
políticamente incorrecta y técnicamente de pronto innecesaria. Yo he escuchado a expertos petroleros que hablan sobre el costo de los combustibles, costo de la extracción petrolera, costo del combustible y por lo tanto del costo del llamado subsidio. Y llegan a la conclusión de que subsidio en términos estrictos no existe. No existe porque el costo de extracción de petróleo de Petroecuador está en más o menos 10, 12 dólares de lo que conozco, y el costo por galón de gasolina, incluso la gasolina super está liberada y se vende a 4 dólares y más el galón, el subsidio en estricto sentido ya no existe. Entonces, que esto es así y es hora de que se transparente y que la transparentación provenga del Ministerio de Energía y Minas, del sector petrolero, y digan, a ver, cuentas claras y chocolate espeso. ¿Existe o no existe subsidio? Porque si no existe subsidio, lo que se estaría pretendiendo no es subir el precio, sino establecer un impuesto. Y el debate cambiaría de color. Habría que debatir de impuesto al combustible y no precisamente de que existe un subsidio. El debate es necesario. En todo caso, lo que el país necesita es un amplio consenso, necesita un amplio debate y que desemboque en un pacto social y en un pacto fiscal a partir de un proyecto de país, un proyecto nacional. Eso nos hace mucha falta. Ojalá las fuerzas sociales y las fuerzas políticas estén a la altura de inaugurar un nuevo concepto de democracia, que no sea simplemente democracia, el gobierno de las mayorías, para atender muchas veces solo a una minoría. Para mí, la democracia significa el gobierno de todos para todos, sin exclusiones, respetando la diversidad, la pluralidad en todos los órdenes, pero gobierno de mayorías o de la totalidad para atender la totalidad con énfasis en los más pobres. Esa creo que es la clave de la democracia y por eso es que mucha gente ya no cree en la democracia, dice simplemente es el gobierno de unos pocos para unos pocos. Economista, ya en la recta final de esta entrevista, ¿cuál es la salida a la crisis económica que vive el país? Se dice que en la caja fiscal al momento solo hay 20 millones de dólares. El gobierno tiene que pagar en el mes de diciembre el 10º sueldo y el sueldo de diciembre. ¿Cómo solucionar estos problemas económicos que tiene el país? Bueno, yo me había permitido porque me solicitaron de la Comisión de Desarrollo algunos asambleístas, me solicitaron de una opinión sobre la propuesta de reforma tributaria y yo había planteado algunas cuestiones necesarias, que incluso algunas no están en torno al ámbito tributario, pero reconociendo que el momento que vive el país es duro, que hay una crisis en todos los órdenes, económico, político, social, ético, moral, fiscal, etcétera, etcétera, se requiere, no necesariamente en el orden de importancia, pero, por ejemplo, retornar al ISD del 5%, permitir que legalmente el gobierno nacional pueda utilizar la reserva monetaria. De hecho, Lazo lo hizo y ahí no dijeron nada. De hecho, lo hizo, utilizó durante los últimos 2, 3 meses de su gestión más de 2.000 millones de dólares. El actual gobierno utiliza fondos de la Corporación Financiera Nacional para pagar sueldos. Probablemente eche mano de algo parecido para completar el rol de diciembre, que es doble, pero hay que permitir que temporal y prudentemente el gobierno pueda utilizar la reserva monetaria.
hay que revisar con prudencia y con profundidad. Había dicho ya la pertinencia de todos y cada uno de los rubros del gasto tributario en la línea de la progresividad. Y yo soy partidario de que se habría establecido un razonable, moderado impuesto patrimonial a partir de, por ejemplo, $1 millón de patrimonio de personas naturales y jurídicas. Es también indispensable que se vuelva a discutir el tema de los paraísos fiscales y tanto daño que hacen al país. Y ahora, como en el proyecto se contempla que se duplicaría la multa para patrimonios ocultos de paraísos fiscales, yo creo que habría que decir, oiga, si usted ha ocultado este patrimonio, no solamente tiene multa, sino que es probable que haya incurrido en el delito de enriquecimiento injustificado o enriquecimiento ilícito. En el caso de ser un privado, sería injustificado. Y en caso de ser un funcionario público, se trataría de un enriquecimiento ilícito. En ambos casos es un delito, porque hay que poner fin a la salida sin pena ni gloria de capitales a engrosar las bóvedas de los paraísos fiscales. También es indispensable, creo, una revisión de la política arancelaria. Se viene desmontando los aranceles, poniendo en grave riesgo la producción nacional y también, desde luego, creo que se afecta la propia dolarización. También, aprovechando que se está renegociando la concesión del espectro radioeléctrico con las dos telefónicas, yo creo que hay que cobrarles el valor justo, que según expertos sería mucho mayor que el que se publicita, podrían estar cobrando por regalías por el uso del espectro radioeléctrico. Ahí podrían generarse, yo no sé, 600 o más millones de dólares adicionales por el uso del espectro. Y creo que algo fundamental e imprescindible es la reestructuración. Que le interrumpa con respecto al espectro radioeléctrico de las telefónicas. El expresidente Guillermo Lasso hizo una extensión de esos contratos porque él ya no podía negociarlos, pero la extensión de esos contratos se los hizo con los mismos valores de hace 15 años. ¿Estuvo bien eso? No, que va a estar bien de ninguna manera, cuando menos, pero cuando menos. Tenía que decir, oiga, reajuste el deterioro del dólar por la vía de la inflación. Cuando menos un ajuste inflacionario, cuando menos. Pero no se trata de eso, sin ninguna duda. Pero el actual gobierno, esperemos que les cobre lo justo. Es un negocio redondo, una telefónica. Siempre se dijo cuando había la telefonía fija que el mejor negocio del mundo es una telefónica, bien administrada. Y el peor negocio del mundo es una telefónica. El segundo mejor negocio del mundo es una telefónica mal administrada. Entonces, si disfrutan de una posición claramente oligopólica, las dos telefónicas, además de CNT, que es otro capítulo también del que hay que hablar, se pretende desmantelarlo y dejarlo en soletas a efectos, entiendo yo, de su eventual privatización. Pero bueno, a las telefónicas hay que cobrarles el precio justo. Que CNT estaría también en las empresas que se podría privatizar. Lo dijo en campaña, ¿no? Ah, sí, lo dijo. Mire, y ahora con el mal ejemplo de Milei, todos han de pretender ser libertarios y han de pretender privatizar todo lo que se mueve y todo lo que es rentable. Eso han de pretender. Esperemos que no, porque en materia de privatización a lo largo de los años, los movimientos sociales, sobre todo en Ecuador, han hecho de nuestro país un hueso duro de roer para los afanes privatizadores. Al economista social se lo quiso privatizar y no pudieron. Economista, quiero agradecerle por su tiempo para conversar sobre los temas de la reforma tributaria y otros temas de coyuntura aquí en Ecuador en Directo. Les agradezco infinitamente y siempre a las órdenes.
Un buen día. El economista Carlos Marx Carrasco, ex ministro de Trabajo y ex director del SRI, conversando con Ecuador en Directo.